Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Luciano Mondino para seguir ahondando en estos temas que titulamos Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. Un saludo, gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, hemos hablado, hasta ahora hemos hecho solo un puñado de programas y evidentemente no se puede abarcar toda la problemática de la región, pero sin duda uno de los componentes esenciales de lo que sucede en Oriente Medio y en torno a Israel es lo que sucede en Irán, ¿no? ¿Y qué está pasando en Irán? Sí, efectivamente. Un poco, ¿qué es lo que está pasando? Y también empezar con una pregunta un poco retórica y también en el terreno de lo hipotético, pero creo que se puede resolver en una exposición de unos 15 o 20 minutos de lo que hay detrás de Irán. La pregunta es, ¿qué pasaría si la República Islámica de Irán lograra hacerse con el control de las armas nucleares? Entonces, vamos a ver qué hay detrás del programa nuclear que amenaza con poner en jaque ya no solo a la seguridad regional, sino también a la seguridad del resto del mundo. Por supuesto, haciendo un adelanto a priori, que es el efecto contagio que puede generar el poderío nuclear en los distintos países del Medio Oriente y el Oriente Próximo también. Se sabe, la República Islámica de Irán es un régimen teocrático que se ha hecho muy conocido en los últimos meses o en el último año cuando, desde la muerte de Mahsa Amini, que muere en manos de las Brigadas Morales, que es un grupo de élite que persigue a las mujeres. El caso de Mahsa Amini, una joven kurda que fue asesinada por estas brigadas, ha sido quizás el caso que más representa, que más identifica al sistema político y religioso del Irán de hoy, que es un Irán que está desde 1979 bajo el poder de los clérigos chiitas, una rama minoritaria verdaderamente del Islam, pero que se hizo con el poder después de 1979, después de la revolución iraní, la vuelta del Ayatollah Khomeini, y que en su constitución nacional han adoptado un principio que les permite exportar a todo el mundo ese modelo de país. Es decir, la revolución que ellos consiguieron incorporar y de alguna forma acrecentar en los últimos años hacia el interior del país, también la quieren llevar hacia afuera, a los países vecinos y también hacia afuera de la región. Hay un primer rasgo que es importante definir, que es un componente fuertemente antisemita en lo que es la ideología y el comportamiento tanto de autoridades políticas como religiosas, culturales y sociales iraníes, es decir, ligadas a los ayatollah, este régimen o esta cabeza del régimen teocrático iraní. Tanto líderes, como decíamos, religiosos y expresidentes como Mahmoud Ahmadinejad, uno de los grandes aliados de Hugo Chávez, y presidente de Irán, cuando, por ejemplo, en Argentina se negociaba el famoso memorándum de entendimiento con Irán, uno de los motivos que llevó al fiscal Nisman, al día de hoy fallecido, su muerte investigada como un asesinato por la justicia nacional, la justicia argentina, a denunciar el encubrimiento del gobierno aquel entonces del atentado a la AMIA en 1994. Hace muy poco tiempo también, en septiembre del año pasado, el actual presidente iraní, Ibrahim Raisi, hizo una escandalosa afirmación sobre el holocausto cuando pidió investigar, es decir, el holocausto, no solo banalizándolo, sino también poniendo en duda tanto sus víctimas como su proceso histórico. Y hay fragmentos que se pueden buscar en YouTube que el presidente iraní, insisto, un presidente de un país que forma parte de la sociedad internacional, banaliza y lleva al cuestionamiento de los números y el episodio trágico de la Shoah durante el siglo XX. También en el 2021 el Parlamento de Irán discutió un proyecto para la eliminación de Israel en 2041. Abiertamente los líderes políticos iraníes hacen referencia a esto, lo cual suele dar siempre un manantial de expresiones que no tiene que soportar ningún otro país en el mundo, pero que sí tolera Israel, y que por supuesto también se suman estrategas militares iraníes que afirman, entre otras cosas, que el país Irán
en amo del mundo después de aniquilar al Estado de Israel. Entonces, ¿qué pasaría con un país que tiene este ADN, esta idiosincrasia, esta forma de gobernar? ¿Qué pasaría con un Irán de repente gobernado con este tipo de personajes e ideologías que quieren barrer del mapa a un Estado que contiene a más de 9 millones de personas y que soporta, como el día de hoy ha ocurrido, el grupo de actividades terroristas que circulan por todo el mundo? Es cierto que hay un origen en lo que es el programa nuclear iraní, que es un poco el meollo de la cuestión aquí. Es en 1957 cuando el Reza Shah Pahlavi y el entonces presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, firman un acuerdo de cooperación para el uso civil de la energía nuclear. Uso civil, es decir, todos los países hacen un uso legítimo de la energía nuclear, propio de la evolución tecnológica que ha habido en todos los países y que tiene un desarrollo civil, especialmente en hospitales, infraestructuras, entre otros. Este uso que hace Irán hacia 1957 llevó a la construcción del primer reactor nuclear en Teherán en 1967, a la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, el NPT, en 1968, y que finalmente fue ratificado por el Parlamento de aquel país un año después. Todos estos acuerdos, tratados que se dan entre Estados Unidos y muchos países de Europa, sumado a que en 1978 empieza una serie de revueltas y de alguna forma disturbios que se empiezan a generar en la ciudad de Qom y llegan hasta Teherán, explotan en febrero de 1979 cuando se enciende la revolución iraní. A partir de ese año, cuando son los clérigos chiitas los que toman el poder en Irán, la percepción de Occidente hacia Irán y la percepción de Occidente desde Irán se invierte completamente. Es decir, Irán deja de ser un aliado estratégico en la política exterior, especialmente de los Estados Unidos, como un pivot de la seguridad regional, para pasar a ser un enemigo, dotado especialmente de el componente plenamente violento y que empieza a tener matices cada vez más fuertes antioccidentales y por supuesto también antisemitas, que es lo que termina decantando con lo que decíamos al principio. Entonces, de alguna forma, para resumir, desde 1979 hasta el 2003, que es cuando realmente el programa nuclear iraní empieza a tomar mucha mayor relevancia por la amenaza y la preocupación que empieza a despertar en el resto de los países, podemos decir que este programa nuclear osciló entre el alejamiento de los países occidentales, acercamientos con Rusia, la búsqueda de mayor peso regional e internacional y una amenaza directa contra el Estado de Israel. Entonces, llegamos al 2003 cuando el gobierno iraní tuvo que reconocer, después de la denuncia de incluso personas iraníes que se encuentran en el exilio, hay que saber que hay muchas personas, muchos iraníes, ciudadanos iraníes, que después de 1979 han debido abandonar su país por las amenazas y la represión de los ayatolá y que aún todavía estando fuera del país no encuentran seguridad porque son perseguidos y son muchas veces amenazados y también puesto en peligro su integridad física. Entonces, en ese año, en 2003, el país estaba enriqueciendo uranio en una planta en Natanz, que es una ciudad iraní. Finalmente, el 2006 es el año en el que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le impuso una serie de sanciones que luego Estados Unidos incrementa con sanciones de forma unilateral. ¿Sobre qué tema? Especialmente sobre el enriquecimiento de uranio, que es una de las tres patas fundamentales para que un país fabrique las armas de destrucción masiva. Se suman también a estas patas el acceso a una ojiva funcional, es decir, una ojiva nuclear que permita trasladar y poder incorporar o ensamblar ese armamento nuclear, y por supuesto la producción de un misil que sea capaz de lanzar y efectuar justamente esa amenaza nuclear. Esto es muy importante de retener porque sirve para entender por qué el acuerdo nuclear del año 2015 que firma Irán con distintos países fue un fracaso realmente, que no solo no hizo nada por impedir el crecimiento de la amenaza nuclear, sino que terminó incrementándola. Las sanciones que se aplican desde 2003, desde 2006, fueron sanciones que se ampliaron cada vez más hasta abarcar las exportaciones de petróleo, especialmente en Irán, y la exportación de tecnología militar. Por supuesto, tecnología nuclear y armas. Esto lleva a que muchos de esos activos financieros y la economía iraní
sufriera sentimientos de asfixia por justamente el congelamiento de estos activos y la presión sumada a una mala administración del gobierno nacional iraní empieza a sentir el pueblo en el aumento de la tasa de inflación y un deterioro progresivo de la economía. Entonces, la llegada del presidente Ahmadinejad, el que quiere atentar contra la existencia del pueblo judío, de hecho, quien llega a afirmar públicamente su amenaza y su insistencia a la desaparición del Estado de Israel, la llegada de Ahmadinejad supuso una amenaza que se vuelve real e indudable, ya no solo reconociendo el enriquecimiento de uranio, diciendo, sí, sí, nosotros estamos cerca de poseer los niveles más altos de enriquecimiento de uranio, sino también desafiando a las sanciones que habían sido impuestas por la comunidad internacional al confirmar que construiría otras 10 plantas en poco tiempo. Es decir, el presidente Ahmadinejad no solo que rechaza las sanciones, sino que de alguna forma redobló la apuesta. Entonces, para utilizar esa energía nuclear con fines bélicos, se necesitaba enriquecer uranio entre el 60 y el 90%. Para mayo del 2012, la planta nuclear de Fordow lo hacía al 27%. Es decir, por distintos motivos, grupos de países decidieron que era mejor retomar el diálogo con Irán. Es decir, cuando la amenaza se vuelve cada vez más tangible, hubo una dirección o un redireccionamiento en la estrategia liderada por los Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, en los cuales se empieza a dar una conversación a partir del año 2013 con Rouhani, que era el presidente electo en Irán en ese año, en el año 2013, y el presidente Obama, que lleva a que en el 2015 se firme el acuerdo nuclear, que es el acuerdo que se conoce por sus siglas en inglés, Joint Comprehensive Plan of Action, que es donde se comprometía Irán a abandonar un programa nuclear bélico a cambio del levantamiento de las sanciones. Como muchas cosas que suceden en el mundo, este acuerdo firmado por China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Alemania, la Unión Europea e Irán terminó de alguna forma naufragando. ¿Por qué? Porque las potencias llegaron a un acuerdo verdaderamente malo para la región y el mundo por una sencilla razón. El poder nuclear iraní no se limitaba, sino que se magnificaba. Entonces, acá es una cuestión muy interesante porque muchas veces se suele recalcar que es Israel quien denuncia o quien más lleva la crítica junto a los Estados Unidos del programa nuclear iraní. Por supuesto, el argumento iraní sigue siendo el mismo, que ellos tienen un programa nuclear en primer lugar defensivo y en segundo lugar para fines civiles o fines no bélicos. Lo cual, si uno lleva a pensar las amenazas reiteradas que hace Irán no solamente a la existencia de los estados, especialmente el Estado de Israel, sino también de sus vecinos, podemos llegar a inferir que la amenaza iraní puede volverse real y puede efectuarse especialmente amplificada con su brazo armado nuclear. No obstante, las críticas y los rechazos hacia el programa nuclear iraní no son solo de Israel y de los Estados Unidos, sino también del mundo árabe. Para esos años, mientras muchos gobiernos occidentales, por temor e interés, veían benevolencia o cierta idea de diálogo con los ayatolá, Irán seguía financiando la muerte de los más de 500.000 personas en Siria y más de 13 millones de desplazados con ese apoyo a Bashir al-Assad, el presidente que hoy, de alguna forma o mágicamente, volvió a incorporarse a la Liga Árabe. Lo cual esto demuestra también las idas y venidas que tiene la metodología política, ¿no?, de los líderes árabes. Lo cierto es que el acuerdo del 2015 apuntó solamente sobre una de las patas, es decir, a intentar disminuir el enriquecimiento de uranio en torno al un poco menos del 4%, que era muy por debajo de lo necesario para acceder a las armas nucleares. Lo cierto es que durante estos años de supervisación y de vigencia del acuerdo firmado en el 2015, no solo que no se cerró, sino que tampoco se destruyó ninguna de las centrifugadoras que estaban enriqueciendo uranio. Entonces esto quedó claro cuando en el 2018 Irán volvió a acelerar su enriquecimiento, que Trump decidiera de alguna forma dejar su firma o el apoyo de los Estados Unidos al acuerdo, y denunciando por intermedio de Israel también. En ese entonces el primer ministro Netanyahu hace un llamamiento a la sociedad internacional para alertar sobre una nueva táctica de Irán, que era dejar correr el tiempo
reduciendo su enriquecimiento de uranio y el levantamiento de sanciones, por supuesto beneficiándose con esto, pero sin dejar de almacenar material fisible y no detener su producción de misiles. Es decir, de alguna forma el acuerdo nuclear del 2015 no cortaba la cabeza y el monstruo seguía creciendo más fuerte que antes. Quienes se dieron cuenta de esto fueron Arabia Saudita, Israel, Egipto, Turquía también, que son los principales afectados por un Irán con capacidad nuclear. Los persas, es cierto que una vez vencido el acuerdo, estarían a muy poco tiempo de hacerse con la bomba nuclear. Y aquí la cuestión de Arabia Saudita también es verdaderamente llamativa. Uno de los aspectos que personalmente creo que llevaron a la Casa Saud a de alguna forma empezar a normalizar o pretender un congelamiento en la tensión con Irán es justamente el factor nuclear. Arabia Saudita sabe que un Irán nuclear no es una amenaza próxima al Estado de Israel solamente, sino también a todos los estados de la región. Y aquí nos encontramos frente a un gran problema. ¿Cuál es una de las peores y más temidas consecuencias de la cuestión nuclear o una guerra nuclear? Es el efecto contagio. Esto también se habló mucho cuando estábamos muy cerca o se presumía un calentamiento en la tensión nuclear entre Rusia y los Estados Unidos. La mayor consecuencia o el mayor miedo esperable en esto es el efecto contagio. Es decir, que un país se delate poseedor de las armas nucleares, se delate poseedor de armas de destrucción masiva, especialmente, que puedan ser utilizadas contra sus objetivos militares, y que en defensa o respuesta a todo eso, el resto de los países también empiece a producir armas nucleares y empiece a acceder a ellas en un corto periodo de tiempo. Es decir, como si fuera una carrera armamentística nuclear. Lo cierto es que el Medio Oriente es una región muy frágil, especialmente en sus fronteras y en la gobernanza de la seguridad, y una carrera armamentística nuclear sería un riesgo no solo regional, sino también global. Por lo tanto, que el acuerdo del 2015 no abordara el peligro de una industria militar iraní, que hoy la estamos viendo en Ucrania y en complicidad con Rusia cuando masacran civiles en las zonas ucranianas, es verdad que se aplazaba de alguna forma el enriquecimiento de uranio, pero seguían fabricando ojivas y misiles. Entonces, ¿qué es lo importante de rescatar de todo esto? Que la República Islámica de Irán es hoy una de las amenazas más tangibles y la amenaza más importante después de Rusia, que está afectando ya no solo a los países de la región, sino también amenaza con desestabilizar al mundo entero. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para asistir a no solo la población iraní, que está bajo represión y bajo una presión interna muy fuerte de los ayatolás, sino también auxiliar a los iraníes que están fuera y el resto de los países que están bajo la amenaza iraní? Es especialmente cortar los canales de financiamiento que hacen a la República Islámica de Irán. Y aquí me refiero a un caso quizás de los más fuertes, que es Hezbollah. Hezbollah se sabe que opera en distintos países del mundo y que lo hace siendo de alguna forma un financiador y un recaudador que termina muchas veces en las arcas de grupos que están ligados a la República Islámica de Irán y que operan ya no solo en el Medio Oriente, sino también en países como América Latina, en donde hay una enorme fragilidad institucional y una impunidad muy grande a la hora de actuar que les permite de alguna forma tener un cierto campo libre para poder pergeniar y para poder llevar a cabo todo tipo de amenazas. Entonces, de alguna forma, todo este sistema militar que ha crecido sin obstáculos en los últimos años y que llevó a la retirada de los Estados Unidos del plan firmado en el 2015, sumado a un levantamiento progresivo de las sanciones, que es cierto que hoy de alguna forma se retoma, especialmente desde que Irán empieza a acompañar a Rusia en la invasión de Ucrania, forma parte de todo un mismo monstruo, que es millones de dólares que van directo a las arcas tanto de Hamas en la Franja de Gaza, como decíamos Hezbollah en el Líbano, que son los dos brazos armados de Irán para atacar a Israel y a los judíos en el exterior, y para sostener también, entre otros, a distintos actores que son cercanos a los intereses iraníes, caso de los hutíes en Yemen, como también al-Assad en Siria, que de alguna forma se empieza a normalizar en su relación con los árabes desde hace pocas semanas atrás. Entonces, la pregunta que decíamos al principio, ¿qué pasaría
con un Irán es esto. Es una falta de certidumbre y un gran riesgo a la seguridad internacional, especialmente considerando que no hay por el momento una voluntad política de frenar al régimen iraní, y es por esto que son los principales afectados de un Irán nuclear, insisto, no solo Israel, sino también los países árabes, que no tienen intención de reanudar el acuerdo del 2015, ya que no sirve más que para magnificar el poder de los ayatolá y por supuesto todos sus brazos armados que tienen serias formas cada vez más sofisticadas y más financiadas de pergeñar y llevar a cabo distintos ataques alrededor del mundo. Bueno, sin duda es una llamada de atención lo que está pasando con Irán. También a destacar lo que ha señalado, ¿no? Que Irán con el conflicto, con la invasión de Rusia a Ucrania y su suministro de drones, pues ha demostrado no solamente la capacidad de fabricar estos aparatos, sino también dónde se sitúa geopolíticamente, sin ningún lugar a dudas, ¿no? En este eje entre Rusia, China y algunos otros países de los que muchas veces hemos comentado. Y seguiremos comentando en próximas columnas, seguramente. Muchas gracias, Luciano Mondino, por habernos atendido y hasta la próxima. No, gracias Jorge, un placer como siempre, ¿eh?